Su canal, Juan de Jesús Sánchez, presenta en El Impulso el Evangelio de Jesucristo, palabra poderosa y eficaz, su historia, la doctrina y el contexto teológico. Prepárese y escuche. El tema para hoy. Vamos a hablar de una doctrina bien interesante, conocida, muy conocida, pero vamos a repasarla. Vamos a mirar algunos aspectos que debemos retener en nuestra memoria, en nuestro conocimiento. Tenemos que entenderla, captar el mensaje bíblico, y se trata, así como el título, Jesús regresa al Padre. Jesús, Señor y Salvador, regresa al Padre. Lo que siempre nosotros conocemos como la doctrina de la ascensión del Señor. La doctrina de la ascensión del Señor. Es bien interesante. Ya verán por qué motivos. En primer lugar, hagamos una reflexión sobre lo que algunos sectores de los grupos sociales entienden de la ascensión del Señor. Primero examinemos estas mentes que manejan la ciencia, que manejan el conocimiento filosófico, que manejan el conocimiento humanista, que conocen todo el pensamiento a raíz del conocimiento por medio de la razón. Todos los científicos, todos los eruditos, todos los sabios, todos los que dicen sé tantas cosas que ya me bastan, y llegan y dicen Dios no existe, lo de Jesucristo es una cuestión de mito, lo de la cruz, eso fue algo que salió de algunos campesinos, de algunos galileos que no tenían títulos, dicen ellos, ¿no? Pero sí tenían muchos títulos. Dicen también que fue lo de la resurrección, que eso no es cierto, y en consecuencia, menos la ascensión. Ese es un punto que hay que reflexionar. Amigo oyente, dos cosas fundamentales sobre este planteamiento, sobre esta reflexión. Uno, quienes conocemos el Evangelio, ese privilegio que Dios nos ha dado por medio de la gracia y del don del conocimiento que el Señor nos da de su palabra, pues en verdad cuando miramos Hebreos 11:1 y conocemos lo que dice este texto, la palabra de Dios sobre la fe, pues realmente entendemos que la garantía de lo que no se ve, la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, nos basta a nosotros como creyentes del Evangelio para creer en un Dios creador todopoderoso, que todo lo sabe, todo lo puede, en un Dios salvador, que es Cristo Jesús, creer en su doctrina, el Evangelio, las buenas nuevas, creer en que Él resucitó, así como vimos con todo ese acervo probatorio en programa pasado, y también creemos que Jesús, en cuerpo glorificado, después de haber estado compartiendo 40 días con sus discípulos, ascendió a los cielos. Nosotros, creyentes del Evangelio, no necesitamos más. ¿Y sabe por qué no necesitamos de más argumentos? Porque nosotros sabemos que Jesucristo es el único Señor y Salvador. Y que Jesucristo, como único Señor y Salvador, es Dios mismo, pero hecho hombre. Nosotros creemos, no dudamos, nos identificamos con toda la enseñanza cristiana. Creemos lo que dicen los textos en la Biblia.
creemos las orientaciones que grandes maestros de la palabra nos van enseñando diariamente el Evangelio de Cristo y cómo conocer los planes de Dios para la humanidad, los planes de Dios para su pueblo elegido, pero los planes de Dios para la iglesia. No necesitamos más argumentos. Sin embargo, nos sirven mucho. Porque si yo me siento a hablar con un sociólogo o un filósofo y solamente le digo, mira, es que aquí en Hebreos 11 uno dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ellos no van a entender. Pero si yo le hago una disertación desde el punto de vista ontológico de los atributos de Dios, van a entender. Si yo hago una disertación del origen del conocimiento dado por la revelación, por la fe, con fundamento en la epistemología, los voy a orientar y me van a entender. Si yo les hablo de una de las ramas de la filosofía, que es la fenomenología, me van a entender que realmente existe un mundo metafísico, un mundo más allá de lo físico. Y si yo les hablo, por ejemplo, del argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, y les hablo del cogito ergo sum de Descartes, pienso, luego existo, y si les hablo, por ejemplo, del imperativo categórico de Kant, ese mundo de las normas éticas y morales, nos vamos a entender con ellos. O ellos me van a entender de qué les estoy hablando cuando les presento a Cristo como una realidad objetiva, como una realidad fáctica. Es decir, que existe en la realidad. Esto quería hacerles este planteamiento para poder entender también lo que es la ascensión del Señor, es decir, Jesús vuelve nuevamente al Padre. O en otras palabras, el Padre recibe nuevamente a su Hijo en su seno, tal como era en la eternidad pasada. Permítame este término, eternidad pasada. Hay algunos teólogos que no les gusta, pero es como para ilustrar de que Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Y que en el pasado, antes de la creación, Dios ya existía en su divinidad trina. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esto es lo que pasa con Jesús cuando regresa al seno del Padre Celestial, vuelve nuevamente a su unidad divina, la Trinidad. Bueno, vamos a empezar con un texto bíblico que nos va a sentar las bases, nos va a tener claridad de lo que es la resurrección de Jesús, pero más que la resurrección es la ascensión. Explico. Sin muerte de Jesucristo no hubiese habido resurrección. Sin resurrección no hubiese habido ascensión. Y algo más, sin ascensión no habría segunda venida del Señor. Bien importante. El evangelista Marcos, en el capítulo 16, versículo 19, dice: el Señor Jesús, después de hablarles, ascendió a los cielos y se sentó a la derecha del Padre, el Dios Todopoderoso. Es claro este texto, amigo, Marcos 16, 19, en donde nos dice que Jesús, después de haber compartido 40 días con sus apóstoles en la tierra, en Tierra Santa, les habló a ellos e inmediatamente, estando hablando con ellos, en el Monte de los Olivos, el Señor empezó a ascender a los cielos. Esto es lo que nos dice Marcos 16, 19. Y esto es lo que nosotros debemos
guardar en nuestro corazón, creer por medio de la fe, de que así como murió Cristo y resucitó, Él ascendió a los cielos, fue nuevamente al Padre. Y de allí, como dice el Padre nuestro, vendrá a juzgar a vivos y a muertos. ¿Sí? Esto es el concepto de la ascensión del Señor. Miremos otros aspectos bíblicos que van a fortalecer, van a darnos más fuerza espiritual para poder entender que Jesús está a la diestra del Padre, está en el seno del Padre, está en esa unidad trinitaria que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el momento en que Jesús enseñaba a sus discípulos, en otras palabras, durante el ministerio de Jesús con sus discípulos, dentro del discipulado, dentro de la enseñanza, Jesús manifestó a sus discípulos lo siguiente. Vamos a poner cuidado. Juan 3:13. Miren lo que les dice Jesús antes de Jesús ir a la cruz. Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Esto es bien importante, porque aquí Jesús está profetizando, está diciéndole a sus apóstoles lo que va a suceder después de su resurrección y después de estar 40 días con ellos. Dice, nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Muy difícil esto para los apóstoles en ese momento poder entender qué era lo que les estaba enseñando Jesús. Ellos no lo entendieron realmente, pero lo entendieron después de la venida del Espíritu Santo y después de su resurrección. Lo que nos enseña Juan en este texto es que Jesús los estaba preparando y les estaba diciendo, mire, piensen sobre esto. Nadie puede subir al cielo si no ha bajado del cielo. ¿Quién? El Hijo del Hombre. Y como reitero, ¿no? Ellos no lo entendieron, los apóstoles. Después lo entendieron. Nosotros ahora lo entendemos, pues, por todos los estudios que hay de tantos siervos de Dios que han explicado la palabra de Dios. Y quiero ilustrar con 3 casos para que también podamos entender un poco, porque valdría la pena preguntarnos en el Antiguo Testamento qué textos bíblicos o versículos hablan de que Jesús iría al Padre. Y realmente cuando uno examina las Sagradas Escrituras no encuentra uno un texto en forma expresa. En el Nuevo Testamento sí ya lo tenemos, como vamos ahora a mirarlo. Pero en el Antiguo Testamento no. Pero tenemos 3 eventos, principalmente, que son prefiguraciones, son representaciones, o en otros términos, tipologías de la ascensión de Jesús en cuerpo y alma al cielo. Miremos cuál es el primer ejemplo. Ustedes ya lo conocen. Es el caso de Enoc, uno de los patriarcas antediluvianos, Enoc. Él, dice el texto, caminaba con Dios, iba con Dios, obedecía con Dios, y Dios se lo llevó. No sufrió muerte. Segundo ejemplo. Se habla de Moisés. Cuando Moisés iba a morir, él fue a un lugar del monte, el monte Sinaí. Y allí duró los más cercanos de él, digamos sus seguidores, en el caso de Caleb y en el caso de Josué, y otros esperando que Moisés regresara, y no regresó. Y no encontraron el cuerpo
de Moisés. Ahí los teólogos y biblistas y pastores y todos los estudiosos dicen que realmente es posible que Moisés también se haya ido en cuerpo y alma y no haya sufrido la muerte. Pero del caso que también tenemos, al igual que el de Noé, es el caso de Elías. El caso de Elías. Elías también no sufrió la muerte, ascendió. Elías iba muy tranquilo de camino y en ese momento fue arrebatado al cielo. Esos tres eventos tenemos como indiqué, es como una tipología, es una prefiguración, es un evento que nos da a entender o que podemos nosotros deducir que son como prefiguraciones de que Jesús, Dios hecho hombre, sí sufriría la muerte, pero resucitaría y luego subiría en cuerpo glorioso al cielo. Miremos otro versículo por acá. Juan 6:62, este es muy importante. Dice, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Este evento se da después de la multiplicación de los panes, después de que Jesús estaba al otro lado del lago de Genezaret, en donde los que habían comido mucho pan unos 2 días antes llegaron allá. Y entonces Jesús les dice, ustedes me buscan, pero es porque comieron pan hasta saciarse, ¿no? Y entonces ellos les dicen, o Jesús les habla del pan de vida, de que si supieran cuál es el pan de vida, y ellos les dicen, bueno, muéstranos cuál es el pan de vida. Entonces Jesús les dice, yo soy el pan de vida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá parte en el reino. Cuando Jesús les dice esto a estas personas que no entendieron tampoco, porque ellos estaban esperando era que les dieran más pan y pescado. Venga, comamos, comamos y comamos. Entonces, dice el texto allá en Juan, capítulo 6, del versículo como 45 en adelante, que realmente lo dejaron, lo abandonaron. Y ellos se decían, no, esto es muy difícil, seguir a Jesús, ¿quién va a comer su cuerpo y quién va a beber su sangre? No entendieron, como nos pasa a veces nosotros leemos los versículos y los leemos, o nos los explican, nos los enseñan, pero como decimos popularmente, por un oído entra y por el otro sale rápido. Esto es otro texto. Miremos acá el de Marcos 16:19, que ya lo habíamos visto, pero quiero reiterarlo. Dice, el Señor Jesús, después de hablarles, ascendió a los cielos y se sentó a la derecha de Dios. Esta es una evidencia. Estaban más de 11 personas hablando con él en el monte de los olivos. Ahí está la descripción de modo, tiempo y lugar. Estaban hablando y de un momento los apóstoles vieron que el cuerpo de Jesús ascendía. Y tanto así, que más adelante vamos a leer otro texto que es bien interesante. Está acá en Mateo 16, está por aquí un poquito más adelante, en donde se dice por parte de unos discípulos que estaban ahí todos tristes, y resulta que en ese momento que ellos estaban mirando cómo ascendía el cuerpo hacia las nubes, y pasó las nubes y no lo volvieron a ver más. Y dice el texto ahí en Hechos del 6 al 9, narra muy bien el texto, que todos los apóstoles estaban mirando a las nubes, ya no lo veían, y entonces estaban ahí todos tristes, y se les presentó 2 ángeles. Estaban vestidos de blanco, y entonces ellos llegaron y le dijeron, Galileo, ¿ustedes qué hacen aquí mirando?
Claro, ellos se asustan, eran 2 ángeles del Señor. Y les dice, miren, váyanse a Galilea y prediquen lo que Jesús les enseñó durante todo el tiempo de su ministerio. ¿Qué hacen acá mirando? Y a veces nos pasa a nosotros eso, mirando para el techo, o mirando para el sol, o para la luna, o mirando para la izquierda. No, nosotros tenemos que proclamar el Evangelio de Cristo. Y por eso ese texto, que ahora más adelante vamos a leer todo el texto, vamos a mirar la importancia que realmente es la ascensión del Señor. Miren, sin la muerte de Cristo, no hubiese habido resurrección de Jesús. Sin la resurrección de Jesús, no hubiese existido la ascensión del Señor nuevamente al seno del Padre. Pero si Jesús no hubiese ascendido al Padre para encontrarse Él en su naturaleza divina, lo mismo que antes de la creación, pues nosotros no tendríamos ahora ninguna esperanza grande como es la segunda venida del Señor. Es una promesa. Por eso la importancia, nosotros, amigos, de estar en Cristo, de conocer a Cristo, de recibir a Cristo, de creer en Cristo como Señor y Salvador, de creer en todo lo que es la cristología. Cuando ustedes puedan tener la oportunidad de comprar un libro, se lo recomiendo. Yo ya lo terminé de leer, muy extenso, pero no saben cuánto edifica. Es la cristología del pastor Samuel Pérez Mecho. Es bastante extenso el libro, pero este libro me ha edificado en gran manera, porque ahí conocemos cuál es el plan de Dios desde el inicio de la creación y desde la caída para salvar al mundo. Y no solamente a su pueblo llamado, elegido, el pueblo de Israel, sino también al pueblo gentil, es decir, todas las naciones. Vamos a hacer algunos apartes un poquito ya más puntuales sobre lo que es la doctrina de la ascensión y lo que hemos titulado Jesús regresa al Padre. No olvidemos que la ascensión de Jesús es un evento fundamental dentro de la teología bíblica del cristianismo. Fundamental, no puede faltar. También nos hace referencia la ascensión que Jesucristo, habiendo muerto y habiendo resucitado, vuelve al Padre nuevamente. Y allí está en el seno de su Padre, como estaba en el seno del Padre antes de la encarnación. Es decir, antes de lo que nos narra Juan, capítulo 1, versículo 14. El verbo se hace carne. El verbo encarnado es que Dios se hace hombre. No lo olvidemos. Vamos a ver algunas características muy puntuales. Cuando uno habla de característica, es algo que le corresponde por naturaleza o como atributo o calidad o cualidad a esa persona. En primer lugar, la característica primera de la ascensión del Señor Jesús es que es un evento físico. Tenemos testigos, por lo menos 11. Sé que hay muchos más que lo vieron, cómo ascendía del huerto de los olivos hacia las nubes y de las nubes hacia el seno del Padre Celestial. Una prueba física. Esto es lo que está precisamente consignado en el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, en el versículo del 9 al 11. No olviden, del 9 al 11. Capítulo 1, Hechos de los Apóstoles. Miremos otra característica. Es
un evento visible. Visible. El texto, versículo 9 al 10, 11, narra el texto que los apóstoles lo vieron. Lo vieron, sí. Por eso es visible. Ellos lo pudieron observar hasta cuando Jesús llegó a las nubes y traspasó las nubes ya impedían ver el cuerpo glorioso de Jesús. Por eso es visible. Otro hecho. Es glorioso. Esto no lo vayamos a olvidar, porque el cuerpo de Jesús resucitado era un cuerpo glorificado. Recuerde que cuando María Magdalena, al ver a su Señor y al reconocerlo, se lanzó a abrazarle los pies, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer, no me toques, no he subido al Padre. Por eso su cuerpo es glorioso. Y esto a veces nos pasa por alto, porque ese cuerpo glorioso está precisamente referenciado en Hechos, capítulo 1, vuelvan a leer el texto, versículos 9 al 11. Es bien interesante. Miremos otra característica. Esa ascensión del Señor se hizo de acuerdo a lo profetizado por el mismo Jesús y por la soberanía, voluntad y amor del Padre Celestial. Es decir, Jesús sube al cielo y está dentro del Padre Celestial nuevamente. Por esto le puse el título a esta charla. Jesús vuelve al Padre. Esa es una característica en la que tenemos que tener, que Jesús volvió nuevamente al seno de su Padre. El Dios que se había encarnado antes para hacerse hombre, morir, resucitar, hablar con sus apóstoles 40 días, llevarlos al monte de los olivos y allí ascender a los cielos. Importante esa característica de sentarse a la derecha del Padre, ir nuevamente al Padre. Quinto, la ascensión como Señor y Rey. Esta es una característica importante, porque Jesús asciende al cielo no solamente glorificado, sino como Señor de señores y como Rey de reyes. No hay otro Señor para la humanidad. No hay otro Rey para la humanidad. No hay otro sumo sacerdote que Jesús. Entonces Él está a la diestra del Padre, en su naturaleza divina, en su naturaleza eterna, y por eso allí está como Señor de señores, Rey de reyes, y vendrá a juzgar a vivos y a muertos en su segunda venida. Esto lo deben examinar en Hechos 2, 33, 36. Entonces lo pueden examinar desde el versículo 30, es decir, Hechos 2, 30 en adelante, relacionado con la venida del Espíritu Santo. Vamos a ver otra faceta. Ya vimos las características, les voy a repetir. Fue algo físico, fue algo visible, es algo glorioso, está sentado a la derecha del Padre y lo hizo como Señor de señores y Rey de reyes. Vamos a esta otra parte que la he titulado acá un aspecto, digamos, como teológico de la ascensión, ¿no? Esto nos va a ayudar a entender las características. Primero,
la exaltación de Jesús como cuerpo glorificado. La victoria de Jesús en la cruz. La victoria de Jesús en su resurrección. Y la victoria de Jesús de regresar nuevamente al seno del Padre Celestial. Otro aspecto, digamos, teológico importante es que Jesús, en su reino terrenal, después de su muerte, su resurrección y su ascensión, se instituye, se organiza, bueno, si lo quieren ustedes tomar, se funda, se inaugura. Es una palabra de pronto más fácil de entenderla, el reino de los cielos. El reino de los cielos no es solamente mirarlo en la parte metafísica, invisible, intangible. Pero tampoco el reino de los cielos podemos mirarlo como algo material, tangible y visible aquí en la tierra. Tampoco. El reino de Dios tenemos que verlo como esa gracia que Dios nos da de preparación aquí en la tierra para poder llegar al reino de los cielos. Cuando uno va a una universidad y empieza a estudiar medicina y pasan los 5 años y pasan el rural y todo lo que tiene que estudiar un médico, como 8 años para poder tener su título de médico, esto lo hace acreedor de su título y médico. Acá nosotros, desde que recibamos o desde que hayamos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, viene un proceso. Ese proceso, ¿cómo se llama? Santificación. ¿Y en qué consiste la santificación? En que nosotros a través del tiempo y por medio de la ley vamos entendiendo que nosotros somos pecadores, que nosotros no podemos por sí mismos liberarnos de nuestra naturaleza pecaminosa, que necesitamos el poder de la palabra de Dios, el poder del Espíritu Santo, que necesitamos de la oración, de la alabanza, de la glorificación a Dios y de la adoración para cada día ir nosotros apartando, dominando esa naturaleza que a veces nos hace pecar. Esa es la santificación. Y en esa santificación, en ese proceso, nosotros vamos, como dice el texto, escribiendo nuestro nombre en el libro del reino. Qué buena esta parte teológica de lo que nos enseña la ascensión. Miremos otro punto importante dentro de lo que es, digamos, los aspectos teológicos. Tenemos aquí algo muy importante, amigo oyente. Cuando Jesús hablaba con sus apóstoles en Getsemaní, el huerto de los olivos, hubo una pregunta, no lo dice el texto, pensamos que pudo ser Pedro, que le dice: Señor, ¿ahora es cuando va a restaurar el reino a Israel? Pedro estaba pensando, tal vez todos los apóstoles de igual manera, que ahora sí Jesús iba a derrotar al emperador, que en ese entonces era el señor Tiberio, y que a lo mejor Juan y Pedro los iban a nombrar los grandes cónsules del reino, y los otros los iban a nombrar por ahí en sus cargos, pero que eso sí, Pedro y Pablo y de pronto Jacobo iban a ejercer los 3 grandes más cargos. Entonces el Señor les dice: mira, esto no les corresponde conocer a ustedes, solo al Padre. Y en ese mismo momento que ellos estaban esperando que se iba a restaurar el Estado de Israel, como muchos lo piensan, hoy resulta que el Señor asciende a los cielos y se va y los deja. Y los ángeles les dicen: miren, Galileos, hombres galileos, ¿qué hacen aquí mirando? Vayan a predicar el Evangelio. Esa es la enseñanza que nosotros tenemos que hoy coger. Entonces, en estos aspectos teológicos puntuales tendríamos la exaltación de Jesús como Señor de señores, Rey de reyes, la inauguración del reino de Dios, el proceso de santificación desde que nacemos en Cristo hasta que morimos en Cristo, y por último, el envío del Espíritu Santo,
que es el que viene sobre los apóstoles, y de ahí inmediatamente que reciben los apóstoles el poder del Espíritu Santo, entienden el ministerio que había ejercido Jesús en la tierra y la enseñanza que tenían para los apóstoles. Por eso Pedro, que había cometido tantas ligerezas, mire después de recibir el Espíritu Santo lo que hizo Pablo. Llamó Galileos, hermanos de todas las naciones, 19 naciones puede usted contarlas, edomitas, caldeos, romanos, filisteos, todo, los pueblos de elamitas, todo eso. Y Pedro habla 3 minutos con un sermón, pero un sermón bien dado con el poder del Espíritu Santo, convirtió 3,000 personas. Hoy nosotros podemos hacer 3,000 charlas y de pronto no convertimos ni 3 personas. Pero Pedro hizo ese sermón. Esas son las características que les quería compartir, amigo oyente, de la parte teológica. Como conclusión, miremos que la ascensión de Jesús, como lo dijimos al comienzo, es un evento y un fundamento eminentemente teológico, cristológico, bíblico y evangelístico. Aquí no hay otros cuentos más para agregarle lo que es la ascensión del Señor. Y de otra parte, la ascensión del Señor indica el volver nuevamente Jesús en cuerpo glorificado a la presencia del Padre y formar parte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos la bendita Trinidad, la deidad por excelencia del Dios eterno, el Dios trino. Y ahora sí quiero leerles este versículo que es que a mí me llama mucho la atención. Siempre me ha gustado y a veces con mi esposita lo leemos y nos da risa, ¿no? Y decimos, no, pues es que somos nosotros, ¿no? No nos burlamos de otras personas y de nosotros mismos. Dice Hechos 1, versículo 10 y 11. Ellos, ¿quiénes eran ellos? Los apóstoles. Se quedaron mirando fijamente al cielo mientras que él, Jesús, se alejaba. De repente se les acercaron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, les dicen los 2 ángeles, este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto ir. Oye, qué promesa tan grande, amigo. Porque así como hablamos de las características, de los fundamentos teológicos, nosotros tenemos en nuestro corazón esa esperanza grande, esa esperanza de, en primer lugar, caminar en Cristo. En segundo lugar, ser santificados por gracia, por amor y por misericordia de Dios. En tercer lugar, tener la preparación para cuando Dios nos llame a su presencia, morir en Cristo e ir a la presencia de Dios en Cristo Jesús. Y seguimos. Luego, en la segunda venida de Jesús a la tierra, por segunda vez, en su primera venida, quienes morimos en Cristo, resucitaremos y tomaremos nuestro cuerpo glorificado tal como fue glorificado el cuerpo de Jesús levantado de la sepultura. ¿No les parece esto hermoso, grande? El amor de Dios lo vemos aquí en grandes dimensiones. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. No es más. Esa es la característica del cristiano. Y especialmente colocamos este adjetivo aquí, calificativo, cristiano, protestante, evangélico. En que nosotros estamos en Cristo, miramos a Cristo, vivimos en Cristo, morimos en Cristo. Y aquí recuerdo estas palabras de Pablo. No recuerdo, está en Romanos, pero no recuerdo. Si vivimos, vivimos en Cristo, ¿no? Si morimos, bueno, morimos en Cristo.
Y aquí viene lo más hermoso. Sea que vivamos o sea que muramos, vivimos o somos de Cristo. ¿No les parece esto hermoso? Esta es la grandeza que tenemos nosotros en nuestro corazón y en nuestra vida, de que así como ascendió en cuerpo glorificado Jesús a la presencia del Padre, a la eternidad, nosotros, cuando Jesús venga por segunda vez a la tierra, nosotros resucitaremos. Y ese mismo proceso nos iremos en cuerpo glorificado, pasando las nubes y llegando a la presencia de Dios. Hermoso. Bueno, amigos, llegamos al final del impulso con este tema tan importante, la ascensión del Señor, y como lo titulé, el regreso de Jesús, cuerpo glorificado, Señor de señores, Rey de reyes, a la presencia del Padre. Está allá a la diestra del Padre, Él nos está escuchando, Él nos está viendo, Él te está viendo a ti, tomando sus apuntes, repasando, enseñando. Él nos ve todos los días. Y de igual manera, cuando venga por segunda vez, nosotros resucitaremos, quienes morimos en Cristo, y vamos a la presencia en cuerpos glorificados, a la presencia de Dios a la eternidad. Gracias a cada uno de ustedes en el Control Master, a Lorena, quienes habló en el impulso, Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones hasta otra oportunidad.